Buenos días, muy buenos días. Llegó el lunes 20 de febrero del año 2023, comienzo de la semana laboral. Qué bueno que estén con nosotros para compartir durante la próxima hora noticias y entrevistas sobre los temas de más palpitantes actualidad. Uno de ellos tiene que ver, Milicen Uribe, con la Operación Frontera. ¿La viste? Claro. Operación Frontera, hace mucho tiempo que no veíamos una embestida contra los traficantes de inmigrantes. Pero mucho tiempo. Mucho tiempo, y eso ocurrió por iniciativa de la Procuraduría General de la República. Y de pronto sorprendió, porque no es común, que dentro de los 15 apresados por traficar con haitianos, por traer haitianos a la República Dominicana de manera irregular, entre los 15 apresados hay 5 que son militares, integrantes del Ejército Nacional que trabajan en la zona. Y dentro de esos 5, 2 tenientes, 2 sargentos y un cabo. Es bueno decir los nombres. Sí, dale. Para que la gente sepa. Los tenientes son José Dolores Hernández Meregildo. Oigan el nombre, José Dolores Hernández Meregildo. Ese trafica con haitianos, según lo que ha dicho la Procuraduría General de la República. Y también Julio César Pujols Montero, otro teniente, que estaba metido en el negocio, en el jugoso negocio de traficar con personas. Los sargentos mayor Rafael Contreras y Rafael Zavala Peña. Y el cabo Sandro Liriano Javier. Esos son los 5 militares. Hay otros 10 civiles que están involucrados en esta banda, incluyendo a 2 mujeres. Traficaban con mujeres embarazadas y traficaban con gente que lo llevaban al destino que quisieran. Claro. Lo cruzaban de la frontera y lo distribuían en cualquier provincia que usted quisiera ir, viniendo desde Haití, según las informaciones. El Ministerio Público ha dicho que tiene evidencias suficientes porque hizo 16 allanamientos. Oigan eso, 16 allanamientos. Sí, ahí encontraron muchas evidencias, incluyendo computadoras, armas, claro, dinero, etcétera. Bueno, yo creo que esto viene a responder una pregunta que de manera recurrente uno se hace desde aquí cuando ve o veía algunos casos de indocumentados que eran detenidos y uno decía, pero ¿cómo llegaban? Parte de lo que dice el Ministerio Público y de manera específica la Procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas es que efectivamente se trata de una red que actuaba en complicidad y que contaba, por supuesto, con el aval de personas a lo interno del Ejército de la República Dominicana. Estos casos, Adalberto, de esos autobuses que llegaban y que a veces lo encontraban ya en la parada número 5, pero antes de llegar ahí ya habían logrado burlar, entre comillas, el control militar, y uno siempre se decía, bueno, pero es que a veces la soga se partía por el lado más débil y veíamos casos de cuando arrestaban a los indocumentados, pero sabíamos que efectivamente debía de contar con la complicidad o la vista gorda de las autoridades. Y lo que dice esta Operación Frontera, es que así era. Y ahora creo que es muy positivo que esto sirva como precedente, porque hoy dice el Ministerio Público que va a proceder a someterlo ante la justicia. Yo creo que esto debe servir como precedente y entender, porque lamentablemente aquí, Adalberto, parte de los casos que hemos visto en los últimos meses incluyen inclusive el maltrato y cómo el tema migratorio se puede usar para manipular. Algo que pasó muy recientemente, por ejemplo, en Ciudad Juan Bosch, que había una serie de indocumentados y cuando llegó el día de pagar, lo que se recurrió fue entonces a llamar a las autoridades migratorias. A eso nos referimos cuando decimos que la soga se cortaba por lo más débil. Bueno, lo importante es que está actuando ahora la Procuraduría de la República o el Ministerio Público, sí, más allá de fíjate que esta Procuraduría no es muy conocida. Pero existe hace mucho tiempo, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no actuaba? Porque claro, todas las denuncias pero de estos casos son muy viejas. Entonces, ojalá que este sea el inicio de una nueva política de persecución de quienes cometen estos crímenes, porque son crímenes que afectan a la República Dominicana y afectan también a las víctimas. Cobran muchísimo dinero por traer a un haitiano aquí a la República Dominicana, porque cruzar la frontera es relativamente fácil, pero para desplazarse
tiene que existir con Complicidad, complicidad claro. de las autoridades. Y bueno, ahí tenemos un caso, Operación Frontera. Esto fue por la frontera norte, Dajabón, Montecristi. Vamos a ver si se extiende a todo lo largo de la frontera, pero además, si se buscan los cómplices aquí, en la capital de la República o en todo el territorio nacional, porque de seguro que existen. Por otra parte, Milicen Uribe, amigas y amigos televidentes, el presidente Luis Abinader sigue desplazándose por todo el territorio nacional a inaugurar obras. Yo te decía, Milicen, la semana pasada, que la oposición debe cambiar el discurso de que lo que hace es dar Picasso, porque ya ha transcurrido el tiempo para que se concluyan obras importantes. Ya vimos la semana pasada la inauguración de la circunvalación de Asua. Ahora el presidente inauguró una importante obra. Se trata de un proyecto habitacional de 390 viviendas para igual número de familias que fueron afectadas por la construcción de la presa de Montegrande. Esto pues fue saludado inmediatamente por los moradores de allí, inclusive por las organizaciones que han estado movilizándose para reclamar que se agilice el proceso de construcción de la presa de Montegrande y las obras conexas, que además de las viviendas también incluyen canales y vías de acceso, ¿verdad? Para que el agua llegue a donde tiene que llegar, que es principalmente hacia los decenas de miles de familias de esa región. Bueno, se ha inaugurado esto, pero en el marco del acto de inauguración, el presidente Luis Abinader anunció que en julio, a más tardar, será inaugurada la presa. Claro. Sorprendió a todo el mundo, incluyendo a la gente de la zona, que entendían que la obra iba bastante lenta. Que bueno, ojalá se cumpla con ese nuevo compromiso del presidente Abinader y su gobierno. Claro. Y felicidades a las familias que han estado luchando y aquellos que se han fajado como en esa zona como Manuel Lemba, Manuel Pérez, que encabezan una coalición de organizaciones sociales de allí, a Leo Mercedes, que ha estado también criticando muy duro. Y nuestro amigo Benjamín, que llegó a traer varias movilizaciones. Sí, bueno, a mí me tocó ver en varias ocasiones a lo largo de estos últimos años, porque hay que decirlo, esta presa desde el año 2009 está en proyecto, Adalberto, son muchos años de atraso, y la comunidad en varios momentos se protestó, inclusive algunas movilizaciones se hicieron aquí frente al Palacio Nacional, exigiendo la terminación, una obra que es muy importante porque significa la posibilidad de un abastecimiento de agua considerable para la región sur, además del tema de la electricidad, que siempre es importante y que es otra de las utilidades que tienen las presas. Efectivamente, sobre este proyecto que tú hablas, del proyecto habitacional, la verdad es que es bastante completo, incluye no solamente el tema de las viviendas, que hay que decirle, le entregaron también equipadas, sino, por ejemplo, su acueducto, su proyecto de desagüe. De verdad que hay que, como tú dices, felicitar a la comunidad porque es un gran logro. Con el tema de la fecha, ojalá que se cumpla, porque ese es otro elemento que hemos encontrado en el histórico de esta presa, que es que en varias ocasiones se anunciaba que se reiniciaban los trabajos, que se avanzaba. No lo digo por esta gestión, lo digo por gestiones anteriores, pero ahora el presidente ha puesto fecha, dice que está ya en un 90% la terminación de esta obra, así que vamos a esperar, Alberto. Sí, hay que hacer la aclaración de que estamos hablando de la obra física, la presa como tal. El proyecto habitacional es muy importante que se haya inaugurado antes de la presa. Sí, porque son familias que fueron desplazadas para poder construirla. En las comunidades de los Guiros, Montegrande, La Meseta y San Simón. Ahí mismo, cerca de donde se está construyendo la presa. Pero es importante saber también que en la inauguración de la presa es el paso más importante, pero faltarán otros. Claro. Hay que extender los canales, hay que encachar los canales, hay que hacer canales para que el agua llegue a las zonas agrícolas que pretendemos. Ahora hay que decir que las provincias, Independencia, Bauruco y parte de la provincia de Neiva,
sufren, de Neiva no, de Neiva es la capital de la provincia de Bauruco, Bauruco. de Barahona, algunas comunidades de Barahona, sufren de escasez de agua, de mucha escasez de agua, inclusive para el consumo humano. Sí. Y hacer esta obra que va a beneficiar a gente muy pobre, que vive en Batelles, en comunidades rurales paupérrimas, es sumamente importante. Y ahí viene lo que le advertíamos a la oposición. El gobierno va a inaugurar muchas de las obras que ha iniciado o que ha reencauzado después de llegar al poder, que le heredó de gobiernos anteriores. Tiene esas posibilidades. He aquí otro ejemplo, al de Asua. He aquí otro ejemplo. Ahora en el caso de la región sur, que es la que menos habitantes tienes de todas las regiones del país, pero una región muy importante, con mucha pobreza, con muchas necesidades insatisfechas, con la que el Estado Dominicano tiene una deuda histórica. Qué bueno que comience o que se esté saldando esa deuda. Sí, ahí es válido el consejo que le das a la oposición política de que cambie el discurso. No obstante, hay que entender que la crítica de la oposición en un momento tenía sentido, Adalberto, tenía razón de ser. En el caso, por ejemplo, de lo que pasó aquí a nivel económico en el año 2021, que los datos hablaban de cómo fue la inversión privada y no así la pública, la que sirvió de sostén para el crecimiento económico. Y en el recién concluido año... Yo considero que esa era una crítica justa, ¿no? Porque recuérdate que el gobierno tuvo que invertir todo lo que conseguía para subsidiar, incluyendo a muchos los que criticaban. O sea, tú estás hablando de que aquí, óyeme, la emisión de dinero para subsidios, incluyendo los subsidios a los carburantes, que beneficiaba a ricos y a pobres. Ricos y pobres. A ricos y a pobres. Fue increíble. Y aún así, aquí iniciaron 600 obras. Ese es el punto, Adalberto. Muchas. Iniciaron, pero uno no veía que efectivamente esas obras se habían concretizado. Yo soy de las que opino inclusive que eran demasiadas obras al mismo tiempo y que a mí me hubiese gustado priorizar. Ahora bien, yo lo que veo es que efectivamente a partir de ahora ya el gobierno es como la cosecha, tú siembras y luego cosecha. Ahora comienza la época de cosecha y efectivamente la oposición va a tener que cambiar el discurso. Porque justo es eso. Las obras no se construyen de la noche a la mañana. Y además hay que agregar un elemento. Además, hay retraso, muchas obras, claro, inclusive obras heredadas de los gobiernos anteriores, y de eso vamos a hablar más adelante. Claro. Pero yo creo que había que darle tiempo para que terminara. Mira el metro ese que están ampliando. Están trabajando ahora de día y de noche. Sí. Pero ahí hay obstáculos todavía. Claro, el tema, por ejemplo, de los terrenos, de las empresas grandes. Las empresas grandes, ahí. No, ahí hemos visto hasta transportistas poniendo a Adalberto obstáculos. Sí, hay problemas y obstáculos que hay que vencer. Pero se la van a inaugurar antes de las elecciones. Ese es un lío. Y entre más se acercan las elecciones, más efecto electoral tiene la inauguración de estas obras, porque también se maneja políticamente. Sí, hay algunas obras que se guardan a propósito del calendario electoral. Mírense, pero bueno, hay otra noticia que es importante. Las izquierdas se están reactivando. Ayer fue proclamada la candidatura presidencial de María Teresa Cabrera, una amiga nuestra. Sí. María Teresa, una mujer excepcional, definitivamente que sí. Fue proclamada como candidata presidencial por un grupo de ciudadanos y ciudadanas y de organizaciones sociales que entienden que ya es una buena opción y la ponen como un elemento clave para negociación de un frente, un posible frente de grupos alternativos, que no está tan fácil de lograr, porque también se supo la noticia este fin de semana de que dos grupos políticos nuevos han solicitado reconocimiento legal de la Junta Central Electoral. Se trata de Justicia Social, César Valentín, y también se llama MAS, que es la Misión de Amplia Alianza Sociopolítica, que se lo coordina el buen amigo Higinio Báez. Higinio Báez es el coordinador electo. Higinio Báez era del MPD, era también del Frente Amplio, un hombre de una trayectoria larguísima de lucha. Es interesante la participación política, pero yo lo que veo es un espectro muy amplio y unos grupos muy dispersos. Demasiado. Ojalá que estos grupos de
izquierda o alternativo, como tú le quieras llamar, no nos presenten ahora 3 o 4 candidatos presidenciales. Porque, si desde el año 1978 que la izquierda está participando en las elecciones, el único que se ha acercado a un 2% de los resultados de las elecciones Guillermo Moreno. es la Alianza País de Guillermo Moreno. Después todos estos grupos, la mayoría no llegan a un 1, solo son débiles y juntos son débiles. Imagínate solos. Imagínate solo, Milicen. Entonces ojalá dispongan un poco el sectarismo y pongan por encima, porque los programas coinciden. Sí, son las mismas causas, Adalberto, ahí no hay diferencias ideológicas significativas. Para nada, y ninguno de ellos está planteando un programa radical de realizaciones. Son demandas que se inscriben, la inmensa mayoría de ellas, en el marco del sistema democrático en el que nosotros estamos. Mira, yo tengo 2 grandes preocupaciones. Una es el timing, referido al tema del tiempo y los procesos. El año que viene, ya para esta fecha, Adalberto, se habrán celebrado las primeras elecciones, que son las municipales. Y el hecho de que todavía a estas alturas el sector progresista no tenga avanzado un proceso de unidad, que secundó en toda su parte el comentario que haces, para mí es preocupante, porque lo que vemos es que los partidos tradicionales tienen ya definido, inclusive algunos, como el caso del PLD, ya hizo su primaria, aunque con otro nombre, pero primaria, tienen definido cuáles son sus candidatos presidenciales. El otro elemento que me preocupa es el hecho de que veo que estos grupos ahora mismo están concentrados mucho en candidaturas presidenciales. Vemos, por ejemplo, el caso de la que anunciaba ayer nuestra querida amiga María Teresa Cabrera. Y me dolería mucho que se descuide la posibilidad de hacer alianza a nivel municipal, a nivel congresual, y no solo así en lo presidencial. Creo que al movimiento progresista dominicano le falta aprender las lecciones que ha dado la izquierda a nivel de Latinoamérica, el caso, por ejemplo, de Uruguay, de Chile, exactamente, que hay que decirlo. Hay que ponerle nombre a apellido, es una nueva izquierda, que ha entendido que es en la unidad, como tú muy bien decías, es que está la fuerza. Yo creo que el hecho de insistir en fraccionarse, en que cada grupo esté jalando para su lado, no aporta. Y veo que realmente en la sociedad dominicana, de Alberto, hay un sentimiento, o sea, hay sectores que reclaman tener una representación desde el punto de vista ideológico que sea más progresista, que sea más abanderada de los derechos humanos, por lo cual sería interesante que, como tú dices, estos grupos finalmente se pusieran de acuerdo. Y que hagan realmente cuestionamiento a la actitud de los gobiernos, pero que además inclusive puedan convertir en poder. Sí. Aquí hace falta, señores, otro modelo de gestión pública. Claro. Otro referente. En todas las instancias, otro referente. Y no lo tenemos, la verdad es que no. Y ahora mismo crear un nuevo polo político, electoral, no es tarea fácil, señoras y señores, no es tarea fácil. Ustedes saben todos los recursos con que cuentan los 3 partidos ahora mayoritarios, 2 de ellos opositores, como Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana, que estuvieron en el Estado. Y óigame, acumularon influencia y recursos para hacer política en un país donde la campaña electoral se ha convertido en un mercado, donde se compran y se venden voluntades. Milicen. Eso no es tarea fácil. Y el partido en el poder, siempre en el poder, que también esto le da muchas ventajas electorales a quienes se candidatean desde esa perspectiva. Los grupos alternativos, porque no se trata solo de los grupos de izquierda, hay muchos otros partidos. Aquí hay 26 partidos con reconocimiento legal. Y a esto se le agregan que hay cerca de 10 que están solicitando también, porque quieren participar en la contienda próxima. De manera que es mucho partido para un país pequeño, porque este es un país pequeño, 48.000 kilómetros cuadrados, 11 millones de habitantes, Milicen. Esto no es Francia, esto no es China, esto no es la India, ni es Estados Unidos. Esto es un pedazo de isla caribeña, Milicen. Y estamos muy, pero muy divididos. Ojalá se pueda conformar una alianza. Pero he oído decir que la diferencia
de un bloque frente a otros es que algunos no descartan la posibilidad de unirse para alianzas puntuales, por ejemplo, en un ayuntamiento y llevar una alcaldía común con cualquier partido. Bueno, pero eso es correcto. Pero hay otros que dicen que esa alianza tiene que limitarse a los partidos revolucionarios y progresistas, que no puede entrar ahí ninguno de estos partidos. Compañero, pero la política se trata de sumar y tú no vas a sumar con los iguales. Estoy planteando el cuadro. Claro. Ese es el cuadro que hay, Claro, esa es la situación. no. Pero dividirse por eso. No, y no decir, Dios. mira. Y de entrada también, condicionar la alianza no hay. Ahora está muy de relieve en el campo de las izquierdas la figura de Camilo Torres. Fue un sacerdote colombiano que se destacó, un profesor universitario, investigador, Sí. que se metió a la guerrilla y antes de los 2 meses lo mataron, porque él no sabía de eso. Sí, en su primera operación. Muere Sí. Camilo Torres, pero Camilo Torres fue un intelectual colombiano y él, entre otras cosas, decía, para lograr hay que desistir de lo que nos desune e insistir en lo que nos une. Correcto, sí. Eso fue un eslogan bastante interesante que él levantó y bueno, pero eso le cuesta a las izquierdas entenderlo, que tienen que insistir en las cosas que los unen y ojalá sea así. Y mira, María Teresa me cae bien. A mí también. A mí me cae bien María Teresa, es una buena candidata. Es una pena que no tenga cuarto ni suficiente esfuerzo para echar para adelante, pero hay que felicitarla, porque además es osado el paso que ha dado. Sí, además una mujer que en dos luchas claves que han cambiado el curso de este pueblo ella ha estado, que fue la del 4% para educación y la de Marcha Verde, solamente para citar 2 de las más Samuel recientes. tiene más de 40 años. Exactamente, pero para citar 2 de las más recientes, ahí le dejo esas 2 solamente. Damas y caballeros, vamos a tener que hacer una pausa porque el tiempo se nos ha ido aquí hablando. Nos entretuvimos. Y hoy tenemos un invitado de lujo, amigo de este programa, se trata del doctor José Joaquín Puello. Él es el presidente de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Esa ciudad donde se ha invertido la cantidad de más de 15.000 millones de pesos procedente del fisco, ¿verdad? Sí. De los fondos públicos, para construir una ciudad moderna, verdaderamente moderna. De eso vamos a hablar y de muchos otros temas con el doctor José Joaquín Puello, quien no necesita presentación. No, tú decías amigo de este programa, pero también amigo del pueblo dominicano. No, el nombre de él solo, ¿no? Sin cargo y sin nada, ya significa mucho para los dominicanos. Así que no se muevan y no se pierdan esta interesante entrevista.